Confirmación del COVID-19 en Chile, cabe preguntarse cuáles son las precauciones que debemos tomar, los protocolos que se están llevando a cabo ante personas sospechosas. Vamos a analizar este tema. Estamos en contacto con Gabriel León, que es bioquímico y académico del Centro para la Comunicación de la Ciencia de la UNAP. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por este contacto. Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Yo muy bien. ¿Y tú? Muy bien, a ver, leyendo, porque yo creo que los llamados a la calma, los llamados a mí me dan un poco de lata cuando son vacíos, pero cuando entregamos datos, la verdad es que uno empieza a sentir un poquito más de tranquilidad en un contexto mundial de que está pasando algo que es relevante, por cierto, en términos sanitarios. Pero, ¿cómo lo ves tú y cómo ves que cambia un poco el panorama en Chile con esta confirmación de un caso? Es interesante porque efectivamente se trata de una enfermedad nueva. Si bien la familia de coronavirus tiene muchos virus que circulan permanentemente por el mundo, este en particular es nuevo. Y por lo tanto estamos todavía aprendiendo mucho con respecto a cómo se va a comportar, qué tipo de enfermedad va a causar y cuánto tiempo se va a mantener con nosotros. Hay que recordar además que en nuestro país se va a solapar probablemente el contagio de este virus con la influenza estacional, cuya campaña de vacunación va a comenzar muy pronto, y aprovecho de invitar a todas las personas a que se vacunen contra la influenza, porque en este caso sí tenemos una vacuna efectiva y que funciona contra esa enfermedad en particular. Y tengo la sensación de que es importante mantenerse informada, como decías tú, aprender cuáles son los mecanismos que nosotros podemos implementar para tratar de evitar los contagios, particularmente lo que tiene que ver, por ejemplo, con el lavado frecuente de manos, utilizando jabón y agua durante 20 segundos al menos, evitar tener contacto físico con las personas que no sea necesario, si uno manipula una puerta, por ejemplo, o manipula dinero, tratar de lavarse también rápidamente las manos, estornudar cubriéndose la nariz y la boca con la parte interna del codo, si lo hacen sobre un pañuelo desechable, descartarlo rápidamente. Y son ese tipo de medidas justamente las que nos puede permitir que este virus no se propague rápido en nuestro país. Claro, dos cosas que son un hecho con este coronavirus. Uno es que no tenemos vacuna en el mundo. No hay antídoto, así como lo tenemos para otras gripes e influenza, eso sí lo tenemos. Esa es una gran diferencia. Lo otro es que es altamente contagioso. Pero la inmensa mayoría de los casos son leves, la tremenda mayoría de las personas que lo adquieren se mejoran, ha muerto mucha gente, sí, se ha contagiado mucha gente, sí, pero qué importante lo que tú señalas con la influenza. Mira, siempre en esta época estamos mirando cómo fue la temporada de influenza en el hemisferio norte. Claro. Estaba viendo los datos que publica el Times respecto a la influenza en Estados Unidos, para que veamos cómo es la influenza versus coronavirus. Claro. Y fíjate que hasta el 22 de febrero, en la temporada actual, 32 millones de casos de influenza en Estados Unidos. Ha sido súper agresiva. Sí. ¿Sabes cuántos muertos? 18.000. Claro. En todo el mundo por coronavirus han muerto 3.000. En Estados Unidos, 18.000 esta temporada por influenza. Sí. Por eso la importancia de la vacuna este año. Exactamente. Y eso es lamentable, particularmente considerando, como decías tú, que en el caso de la influenza sí hay una vacuna. En el caso de esta nueva enfermedad de COVID-19 es muy probable que no tengamos una vacuna hasta, no sé, un año y medio más. Esas son las estimaciones que existen al respecto. Y por lo tanto hay que comparar también un poco ahí lo que ha ocurrido en el pasado con la influenza, por ejemplo, con lo que está ocurriendo actualmente con el coronavirus nuevo del COVID-19. Sí, Gabriel, ha llamado mucho la atención, volviendo al caso de Talca, un poco el protocolo que se ha seguido. Suena de toda lógica que, claro, un paciente que está asintomático, que ya no tiene fiebre, que la verdad que se ve bien, sea derivado a su domicilio en aislamiento para que no contamine más gente en el hospital y también para que no se pueda enfermar de otras cosas, o sea, está en más riesgo ahí. Sí. Pero hay diversas opiniones. Hay gente que se preocupa, dice, pero ¿cómo lo mandan a la casa? Y no solamente la gente, el doctor Juan Luis Castro, que fue presidente del Colegio Médico, también decía que él consideraba que era un error, porque no es lo mismo lo que se puede hacer en términos de monitoreo y aislamiento en una casa que en un hospital. ¿Cómo lo ves tú? Claro. Bueno, yo creo que ahí el Ministerio de Salud tiene protocolos claros con respecto a lo que hay que hacer en esos casos. Creo que el tiempo va a decir si fue una buena decisión o no. Tengo la sensación de que sí. Efectivamente, tener un paciente asintomático en un hospital no tiene mucho sentido. Y en ese caso parece razonable alejarlo de otros pacientes que eventualmente pueden ser comprometidos por este caso y mantenerlo aislado en su casa, donde efectivamente puede haber buenas medidas de contención. Si está asintomático y no está, por ejemplo, tosiendo, estornudando, la diseminación del virus que él va a producir va a ser nula. Entonces, no parece tan descabellado esa decisión.
Sí, lo otro que genera preocupación es que este doctor con su señora, después de este viaje, claro, llegan en el avión está detectado, es Sí. más fácil contactar a todos los pasajeros, hay más datos en los Sí. vuelos, pero la preocupación está en torno al bus. Y además, ¿por qué? Porque los aviones entiendo que tienen un sistema de limpieza de aire que tiene filtros especiales que son mucho más sofisticados. En los buses no existe ese tipo de tecnología. Entonces mucha gente dice, bueno, ¿se podrá hacer realmente el seguimiento de toda la gente que iba en ese bus? ¿Hubo más riesgo en el bus que en el avión? Bueno, va a depender de nuevo de qué tantos síntomas traía durante el viaje en avión y durante el viaje en bus. El seguimiento epidemiológico que hacen en esos casos es muy bueno, en el mundo funciona muy bien, en nuestro país también funciona muy bien, no solo con esta enfermedad, sino que con otras, donde también se hace seguimiento de las personas que comparten un entorno cerrado con otra persona que eventualmente los puede contagiar. Como te digo, en esos casos hay que confiar en los protocolos que tiene el Ministerio de Salud, que son muy buenos en esta área. Nuestro país tiene un historial en manejo de enfermedades que es muy bueno. Y por lo tanto hay que confiar en el protocolo, tratar de detectar a estas personas y si eventualmente tienen síntomas que se pueden relacionar con esta enfermedad, evidentemente acudir a un centro de atención médica. Sí, en este caso, y como muchos en el mundo, recordemos que buena parte de las personas que se contagiaron pertenecen a trabajadores de la salud, sobre Claro. todo en Asia, enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, Sí. y en fin, toda la gente ligada a la atención, las que están más expuestos. Acá esta persona volvió y entendemos que incluso atendió pacientes. Llegó el 25, hubo más o menos un margen de una semana en que él volvió a la actividad. Sí. Ahí también surgen muchas preguntas. ¿Qué te parece a ti eso? A ver, como te decía al principio, estamos todavía aprendiendo todo lo que necesitamos saber sobre esta enfermedad. La ventana de contagio, el periodo en que una persona puede contagiar a otra persona, todavía se está tratando de determinar. Había un poco de información contradictoria con respecto a si era posible que una persona asintomática pudiera generar contagio a otras personas. Este caso, que es el primero que ocurre en Chile, nos va a enseñar muchísimo también al respecto a nosotros, así que hay que estar atentos, hay que hacer seguimiento acerca de esto. Escuché anteriormente la nota que hicieron antes que las mascarillas, por ejemplo, estaban agotadas en algunos lugares de Chile. Las personas que están sanas no deberían usar mascarillas. Las mascarillas son para el personal de salud que atiende a pacientes que están enfermos y para pacientes que eventualmente tienen síntomas, para tratar de evitar que ellos contagien a otras personas. En Francia, de hecho, el gobierno decidió confiscar las mascarillas, porque las personas salieron en masa a comprar mascarillas, subieron de precio, se agotaron y finalmente terminaron por desabastecer al personal médico. Ese tipo de cosas no deberían ocurrir. Y por lo tanto, en la etapa en la que estamos ahora, lo más importante es que las personas se mantengan bien informadas a través de los canales oficiales. Y a priori, por ejemplo, yo diría que cualquier información que les llegue por WhatsApp debe ser considerada como falsa hasta que sea contrastada por un organismo oficial. Porque justamente a través de estas redes es donde se difunde el pánico y eventualmente el pánico es el que hace que las personas tomen muy malas decisiones. Y eso es lo que no puede ocurrir. Claro, tenemos que tratar de que la psicosis no sea peor que la enfermedad, porque puede complicar mucho más las cosas. Ahora, también vale la pena preguntarse si ahí, bajo tu punto de vista como profesional, ¿verdad?, bioquímico, en términos de manejos de insumos, Gabriel, te lo pregunto, ¿no debería haber un poco una anticipación de la autoridad? Porque no es que los chilenos seamos alaracos, esto es muy humano. Cuando hay una preocupación, uno tiende a asegurarse, ¿no? No es lo ideal, pero claro, pasa. Entonces es súper natural que la gente agote las mascarillas en las farmacias. Y no solamente la gente, hay municipios que están adquiriendo masivamente mascarillas. Entonces no hay que hacer cosa que si esto se complica, bueno, después los centros de salud no tengan cómo abastecerse mascarillas. Claro. Y uno de los grandes problemas de lo que tú dices es que muchas personas no saben usar mascarilla. No tienen el entrenamiento necesario para hacerlo, la usan mal y genera una falsa sensación de protección. Cuando existen otras medidas que son mucho más eficaces y eficientes, que las personas sí saben hacer, como lavarse bien las manos, por ejemplo, que sí pueden ser más efectivas que andar con mascarilla. Entonces ahí se produce un problema, por eso es que es importante informarse. La mayor parte de las personas no necesita usar mascarillas para salir a la calle. Son solo grupos de personas específicas las que necesitan andar con mascarilla. Pacientes que están en tratamientos con cáncer, por ejemplo, que están inmunodeprimidos, o personas que están con síntomas.
Pero si todo el mundo sale en masa a comprar mascarillas, vamos a tener un problema porque las personas van a creer que se protegen, no lo van a estar haciendo, y por otro lado van a producir desabastecimiento, particularmente del personal de salud, que sí necesita mascarilla. Entonces, esas son las cosas que, por ejemplo, podemos hacer. Informar a las personas que usar mascarilla, que ellos compren mascarilla, la verdad no los ayuda mucho y produce otros problemas. Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias como siempre por la gentileza de acompañarnos. Que tengas un muy buen día. Igual ustedes.